Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento, casi es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde es ¿por qué Dios te escogió a ti? Hay misiones en la vida donde Dios nos ha elegido para alguna asignatura especial. ¿Y sabes cuál es la primera asignatura? Tú mismo. Tú mismo eres tu primera asignatura porque Dios quiere trabajar en ti. Dios quiere trabajar en tu corazón, cambiar tu corazón, estar cada día renovando tus fuerzas, porque Él quiere darte otras asignaturas, a lo mejor hacia un familiar, hacia una situación que están pasando en tu familia, en tu entorno, algún vecino, algún compañero de trabajo. O sea, Dios te va a dar asignaturas, ya sea para que tú le hables a alguien, para que tú ministres a alguien o simplemente para que tú hagas la diferencia en el lugar donde te encuentras. Esas asignaturas, hoy vamos a estudiar un poquito de por qué Dios te ha elegido a ti. Como forma de introducción, les quiero comentar, hay momentos en la vida donde Dios nos da asignaciones. Todos tenemos asignaciones, todos. Pero las fuerzas parecen no alcanzar, los recursos no aparecen y la oposición se levanta. Muchas veces tenemos en claro cuál es nuestra asignación, pero es tan fuerte la opresión o el problema está tan grande que simplemente no tenemos fuerzas para seguir. Y hoy vamos a estudiar un poquito de cómo podemos agarrar esas fuerzas y por qué Dios nos escoge para ciertas asignaturas. El personaje del que vamos a estar hablando hoy a lo mejor no es muy popular en la Biblia, pero hoy se los voy a presentar. Este personaje se llama Zorobabel. Entonces ahí escriban en su libreta Zorobabel. Y quiero que cada que yo les diga Zorobabel, ustedes piensen en sí mismos. O sea, ahorita repítanse, yo soy Zorobabel. Porque así como Dios escogió a Zorobabel para una asignatura, Dios nos ha elegido a nosotros para una asignatura especial. Dios quiere que tú y yo hagamos la diferencia en el lugar donde estamos. Así que recuerda, hoy tú eres Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel? A lo mejor te preguntas, ¿verdad? Bueno, Zorobabel fue el gobernador de Judá. Y Dios lo quería entrenar porque tenía la misión de que él sacara adelante las ruinas y los escombros del templo. En otras palabras, la misión que tenía Zorobabel era reconstruir el templo. El templo había sido destruido por Nabucodonosor. Recuerda, el templo ya estaba construido. No es como que Zorobabel iba a construir un nuevo templo. Ya estaba construido, ese templo se destruyó. La misión de Zorobabel era construir lo que anteriormente ya existía. Tal vez hoy Dios te está llamando a que reconstruyas a tu hijo. A lo mejor tu hijo está ahorita en adicciones, está en rebeldía y no es como que Dios te va a dar un nuevo hijo. No, Dios quiere que reconstruyas esa relación con tu hijo. Tal vez Dios te está llamando a que reconstruyas esa relación que se rompió con tus padres, que reconstruyas esa relación con tu cónyuge, que reconstruyas ese vínculo que perdiste con algún amigo, miembro de tu familia, no sé, ¿verdad? A lo mejor quiere que reconstruyas esa relación que por tú haber fallado o porque te fallaron a ti, se rompió. Entonces, es más difícil reconstruir que construir, porque construir uno empieza de cero, pero reconstruir, tú encuentras algo hecho ruinas y tú esas ruinas las tienes que levantar. Muchas de las veces así está nuestra vida, hecha ruinas. A lo mejor por fuera aparentamos que todo está bien, pero por dentro nuestra condición está hecha ruinas. Y posiblemente tu primera asignatura, como te lo dije, sea reconstruirte tú mismo primeramente, para poder empezar a reconstruir todas las demás asignaciones que Dios te va a dar. Ok, Dios estaba llamando a Zorobabel a que lo reconstruyera. El templo había sido destruido por Nabucodonosor. En esta noche Nabucodonosor representa al enemigo, o sea, el diablo, el chanclas o como le quieras llamar. Recuerda que Satanás siempre va a estar, cuando nosotros queremos hacer lo correcto, siempre vamos a tener a Satanás como nuestro enemigo. Cuando nosotros estamos de su lado, mira, ni nos molesta.
¿Por qué? Porque estamos de su lado, no nos va a molestar, al contrario, nos va a fomentar el pecado, nos va a hacer la vida más fácil. Pero cuando uno empieza a querer hacer la diferencia, te empiezas a parar en fe, empiezas a leer la palabra, empiezas a querer reconstruir tu vida, reconstruir tu familia, reconstruir aquello que se rompió, ahí sí va a haber oposición y ese va a ser Satanás. Si ahorita hay ruinas en tu vida, hay ruinas en tu familia, ese fue el enemigo. Dios te llama a que las reconstruyas, a que inicies. Ok, recuerda, tú eres Zorobabel. Entonces vamos a irnos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces ya les di más o menos lo que es el contexto. Dios llama a Zorobabel a que reconstruya el templo. Dicho esto, vamos a leer la escritura. Fíjate, en el versículo 6, capítulo 4, búscalo ahí, Zacarías 4, vamos a leer lo que es el versículo 6. Y dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está hablando aquí esta palabra? El primer punto que vamos a tocar, le puse yo, la obra de Dios no depende de fuerza humana. Y es lo que acabamos de leer. Cuando Dios llama a Zorobabel a que reconstruya el templo, lo primero que le dice, fíjate, era un trabajo físico. Sin embargo, Dios le dice, tienes que estar consciente, Zorobabel. Y recuerda, tú eres Zorobabel. Tienes que estar consciente que lo que Dios te llamó a reconstruir, ya sea de tu vida misma, tu interior o de tu familia, de esa persona que a lo mejor ahorita está perdida, de esa relación que ahorita está dañada. Si Dios te llama a reconstruir, lo primero que debes entender es lo que nos dice en el versículo 6. No va a ser con tu fuerza. Aquí dice, no con ejército ni con fuerza. O sea, no va a ser con ideas humanas, no va a ser con estrategia humana, no va a ser con grandes pensamientos, no va a ser que te rodees de personas para poder hacerlo. No. Dice aquí que va a ser, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando se trata de reconstruir, de lo que tenemos que estar conscientes es que dejemos que Dios sea Dios, que Él obre. Porque muchas veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestro intelecto, queriendo tener el control. Como seres humanos nos gusta tener el control. Y muchas veces queremos tener el control inclusive de Dios y no es así. No va a ser con nuestras fuerzas, va a ser con las fuerzas de Dios. Tienes que dejar que Dios sea Dios. Tienes que dejar que Él obre en el corazón de esa persona que tal vez tú quieres apoyar a reconstruir. Tienes que dejar que Dios obre en tu propio corazón. No va a ser tú queriendo cambiar, no. Nosotros por sí solos no podemos. De hecho, esas ruinas que hay en nuestra vida, esas ruinas que hay en nuestra familia, ese desastre, lo provocamos por querer hacer las cosas en nuestra fuerza. Lo primero que Dios nos dice, no es con tu fuerza, no será por capacidad humana o ideas mentales, no será por recursos o estrategias, no será por fuerza, será por mi espíritu, o sea, por la presencia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dependemos del Espíritu Santo, fíjate bien, lo débil se fortalece, lo imposible se abre y lo pesado se vuelve ligero. Esto es cuando dependemos exclusivamente del Espíritu Santo. Vamos a ver rápidamente el libro de Hechos. Hechos está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 8. Dice de esta manera. Si no lo puedes buscar, igual apúntalo y lo buscas después. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, tú y yo recibimos poder, y ese poder es para poder vencer o para poder reconstruir toda misión que Dios nos dé.
pero muchas veces no tenemos ese poder porque no invitamos al Espíritu Santo a que esté con nosotros. El Espíritu Santo, desde que te levantas, invítalo a que te acompañe, súbelo al carro y llévatelo a tu trabajo, llévatelo al mandado, donde quiera, que si te quedas en tu casa, que se quede contigo. Por eso Jesús, cuando se fue, que Él ascendió al cielo, Él dijo: yo me tengo que ir, pero les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo. Si tú supieras todas las funciones que tiene el Espíritu Santo en tu vida, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos confronta, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Muchas veces nosotros estamos cegados por el pecado y no podemos ver la realidad, pero para eso está el Espíritu Santo. Cuando tú sientes esa cosquillita en tu alma que te dice que algo no estás bien, que lo que estás haciendo no es correcto, es el Espíritu Santo. Aprende a escuchar su voz, aprende a sentir su presencia. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, vamos a saber que ya no es con nuestra fuerza, que Dios nos va a dar las estrategias para vencer cada batalla que se nos presente. Ok, entonces el punto número 1 es que Dios le dice a Zorobabel: vas a reconstruir estas ruinas, pero no va a ser con tu fuerza, va a ser con mi poder. El punto número 2, todo monte se va a hacer llanura. Vamos a continuar leyendo Zacarías 4, pero ahora vamos a ver el versículo 7. Y dice así: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Fíjate bien, aquí le dice Dios que ese monte se va a convertir en llanura. Ahora, ¿qué representa una montaña? Una montaña representa la oposición, representa el problema, representa obstáculos, pero Dios declara que esto no va a ser impedimento para que tú reconstruyas. Y es que, ¿sabes qué? Cuando Dios nos llama a reconstruir, desde empezando por nuestra propia vida y para seguir con nuestras familias y lo demás, cuando Dios nos llama a reconstruir algo, siempre va a haber oposición, porque al enemigo no le gusta, el enemigo nos quiere tener de su lado y van a haber oposición de montañas. La montaña, recuerda, representa el problema. Pero aquí nos dice Dios que esas montañas Él las va a convertir en llanuras. ¿Qué es una llanura? Cuando ese monte se va y queda plano todo. Créemelo, esa montaña que se te está presentando, tú no veas el problema, tú no veas, es que cómo voy a reconstruir esto si este es un desastre, esto ya no tiene remedio, esto es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada difícil, solamente que a veces a nosotros nos falta tener fe. Y todo problema se va a convertir en llanura. Aquí nos lo está diciendo la palabra de Dios, que esa montaña se convierte en llanura. Así que ahorita dile a tu montaña: montaña, en el nombre de Dios tú eres llanura, porque Dios te va a quitar. Yo no sé cómo, porque no son mis fuerzas, es su poder, pero tú no vas a ser obstáculo para que yo siga avanzando y Dios te hace llanura. Vamos a irnos a Isaías 45:2. Para comprobar, para afirmar esta palabra que estamos estudiando. Isaías 45:2 dice así: yo iré delante de ti. ¿Quién va delante de ti? Dios. Tú no vas solo. Cualquier asignación que Dios te ha llamado a que tú luches, no vas solo. Dios va siempre delante de ti. Y recuerda, si Dios te llamó a luchar por tu familia, tienes que hacerlo, porque posiblemente si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Dios se fijó en ti porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú vas a luchar. Dios sabe que tú eres fuerte. Dios sabe que tú vas a confiar en Él. Entonces, no tengas miedo. Dios va a ir siempre delante de ti. Aquí nos dice esta promesa, dice: y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. 45:2. Entonces, ¿quién va delante de ti? Dios siempre va a ir delante de ti. Él quebrantará puertas de bronce, va a quitar cerrojos, hará pedazos todo, pero Él siempre va a ir delante de ti. Había dos obstáculos a vencer por parte de Zorobabel. Uno era el enemigo, que era Nabucodonosor, y el otro obstáculo era el desánimo, porque muchas veces dejamos de luchar
por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos llega el desánimo y el enemigo siempre va a querer desanimarnos, siempre va a querer ponernos montañas gigantes, problemas grandes y decirnos, esto es imposible. Pero ¿sabes qué? Dios endereza caminos torcidos, derriba obstáculos y siempre va a abrir puertas que estén cerradas. Entonces no estás solo, Dios está contigo. El tercer punto que vamos a estudiar hoy es: el que empezó va a terminar. Dios empezó esta obra, tú empezaste esto, Dios te va a ayudar para que lo termines. Vamos a leer ahora Zacarías, estamos en el capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 9. Dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Recuerda, tú eres Zorobabel. Si Dios te llamó a que tú iniciaras el cimiento de esta situación, Dios quiere que lo termines. Dios no quiere que dejes cosas a medias, porque Dios no quiere dejar nada a medias. Si Dios comenzó a que reconstruyas primeramente tu corazón, tu vida, y si ya iniciaste, si ya pusiste ese primer cimiento, no pares porque Dios está contigo. Él quiere terminar la obra. Él tiene planes hermosos para ti. No pares. Entonces dice aquí, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, tú ya iniciaste esto. Dios ya lo inició a través de ti. No te canses, no te desanimes hasta no quitar esas montañas, hasta que tú no veas la obra terminada, hasta que no veas la obra en tu vida primeramente terminada, que no veas la obra terminada en esa situación, no te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tus hermanos, no te canses de orar por la gente que necesita salvación, no te canses, porque si Dios te llamó a ti a luchar, es porque sabe que tú puedes hacerlo. Entonces, Dios no deja obras inconclusas. Si Él comenzó algo en tu vida, Él mismo lo va a terminar. Pero el único que pudiera parar esa construcción eres tú. Pero si tú estás dispuesto a que Dios obre a través de ti, Dios lo va a terminar. La obra que Dios te asignó se terminará. Él te escogió a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce tu corazón. Por eso te escogió a ti. A que luches por esa persona, a que luches por tu familia, a que luches por tu matrimonio, que luches por tus hijos, que luches por tus padres, que luches por esas almas que se están perdiendo. Si Dios te escogió a ti, es porque conoce tu corazón. Ok. Filipenses 1:6. Vamos a irnos al libro, está en el Nuevo Testamento. Filipenses 1:6. Así es, Dios no deja obras incompletas, nos dice Karina, y es muy cierto, Él las va a terminar. Pero ojo, nosotros podemos hacer que queden incompletas si no ponemos manos a la obra. Pero si Dios ya te dio un llamado, no te canses, no te rindas. Por más grande que sea la montaña, recuerda, Dios la va a hacer llanura. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solamente la comenzó, Dios la va a perfeccionar. Y cuando se termina esa obra, fíjate bien, cuando se termina, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. O sea, esta obra, la obra que Dios comenzó en tu vida, no se va a acabar aquí en la tierra. Él la va a ir perfeccionando, la va a ir haciendo más bonita, la va a ir puliendo, pero no se acaba hasta que nos vamos. Ahora sí que se acaba hasta que se acaba. Mientras estemos en esta vida, Él nos sigue puliendo todos los días. Mientras estemos en esta vida, siempre va a haber alguien por quien Dios nos llame a luchar, por quien Dios nos llame a pararnos en la brecha y a decir, ¿sabes qué? Dios me llamó a estar orando por mi familia y si no me levanto yo, nadie más se va a levantar. Entonces, si Dios me escogió, si Dios me dio esta asignación, es porque sabe que yo puedo. Entonces, yo te invito a que no te rindas. La asignación que tú tienes, el enemigo va a querer poner obstáculos, va a querer poner montañas, pero no te rindas. Recuerda, tú eres Zorobabel y Dios te llamó a que reconstruyas ese templo, esas ruinas. ¿Y sabes qué hay cuando estamos reconstruyendo? Hay escombros, hay polvo, se ve feo. A nadie nos gusta una reconstrucción,
¿Por qué? Porque no le encontramos ni pies ni manos a todo, ¿verdad? No sabemos ni cómo va a quedar. Pero Dios ya tiene la obra terminada. Él tiene el plano. Y a lo mejor ahorita tú ves la situación fea, difícil, no te gusta, porque a nadie nos gusta el polvo, a nadie nos gusta estar caminando entre escombros, pero cuando la obra se acaba, entonces es cuando tú dices, ahora entiendo y valió la pena todo. Cuando tú veas tu milagro hecho realidad, cuando tú veas a esa persona, a ese hijo que estaba en las drogas, a esa persona que a lo mejor estaba en el alcoholismo, cuando tú veas la obra terminada, tú vas a decir, valió la pena haber derribado esas montañas, valió la pena haber reconstruido, valió la pena haberle hecho caso a Dios. Porque cuando nosotros trabajamos para Dios, todo vale la pena, créemelo. Entonces, no te rindas, no retrocedas, no sueltes el propósito, por muy difícil que se ponga, no lo sueltes, porque sabes que Dios te va a dar las fuerzas para que termines. Dios no te va a dejar a medias, Dios siempre te va a dar las fuerzas para que termines. Y el punto número 4, y ya casi terminamos, bueno, no, todavía nos falta. El punto número 4 es, no menosprecies los pequeños comienzos. Ese lo vamos a encontrar en el versículo 10. Recuerda, estamos estudiando el libro de Zacarías, capítulo 4. En el versículo 10, ya se me perdió. Déjenme lo vuelvo a buscar. Zacarías, ya lo encontré. Zacarías 4, el versículo 10 dice así. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. No desprecies los pequeños inicios con los que empiezas esa obra o esa reconstrucción. ¿Sabes por qué? Porque el templo a lo mejor parecía pequeño comparado con el de Salomón, pero Dios estaba ahí. Dios está en la asignación que te dio. Lo pequeño también forma parte del propósito de Dios. Posiblemente Dios te está únicamente pidiendo que ores. A lo mejor te está diciendo, mira, yo voy a hacer todo lo demás. Lo único que necesito es que tú ores. Y a lo mejor tú dices, pero nomás orar, eso es muy poca cosa, es muy poco. No menosprecies los pequeños inicios. A veces tenemos que dejar que Dios sea Dios. A veces, como dice su palabra, nos tenemos que quedar quietos porque Él va a hacer todo. Recuerda, no vas a ser tú el que vas a cambiar a esa persona, no vas a ser tú el que vas a cambiar la condición de tu corazón. Es Dios, no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Entonces, no menosprecies las cosas pequeñas que Dios te ponga a hacer porque créemelo, en esas pequeñitas cosas Dios va a hacer algo grande. A lo mejor solamente te está diciendo Dios, tú necesitas orar y con eso. A lo mejor te está diciendo Dios, mira, tú solamente obedece, tú solamente cambia tu carácter, tú solamente quédate callado, tú solamente no contiendas. Y tú dices, pero es que esto es muy poquito. ¿Por qué? Porque como humanos, recuerda, nos gusta tener el control hasta de Dios y nosotros queremos hacer más. Pero lo pequeño que Dios te ponga a hacer, solamente obedécelo y no lo menosprecies, porque vas a ver la gran obra que Dios va a terminar. Solamente sé obediente y por muy pequeñas cosas que Dios te ponga a hacer, tú hazlas, porque recuerda, Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar de la reconstrucción de tu vida, de la reconstrucción de tu familia. Tú solamente obedécele en esas pequeñas cosas que Él te pone a hacer. Tal vez piensas que es muy poco lo que haces, como orar, obedecer, pero Dios te dice, no menosprecies lo que yo te pongo a hacer. Solo busca su presencia y no minimices. Dios solo ocupa un corazón noble porque Él va a hacer todo. Vamos a ver Mateo 17:20. Dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dijeres a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces solamente a lo mejor Dios te está diciendo, solamente necesitas tener fe, yo me encargo de lo demás. Por pequeñito que se vea, solamente creerle a Dios, Él va a hacer todo. Ya se me volvió a perder Zacarías ya. Él va a hacer todo. Entonces, por muy pequeña que sea la asignación que Dios te puso a hacer, solamente recuerda, Dios obra en procesos invisibles. El crecimiento a veces toma tiempo, pero tarde que temprano lo vas a mirar. Lo pequeño de hoy va a ser grande mañana. Tú solamente, esas pequeñas cosas que Dios te ponga a hacer, sé obediente y hazlas. Y vas a ver cómo con esas pequeñas cosas Dios hace cosas grandes. Número 5.
El aceite nunca va a faltar. Vamos en nuestro texto que estamos viendo Zacarías 4, pero ahora vamos a iniciar en el versículo 1, porque ese no lo vimos y ahí es donde habla del aceite. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Respondí: he mirado y he aquí un candelebro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo: aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, mi Señor. Ok, ese aceite que acabamos de leer representa el Espíritu Santo. Los 2 olivos derramaban aceite continuamente. Esto simboliza que Dios siempre va a proveer la unción para cumplir su propósito. Dios siempre te va a proveer de esa unción, de esas fuerzas, de esa palabra, a lo mejor, de ese ánimo, de esa gasolina que necesitas. Dios siempre te va a proveer para que cumplas el propósito que Él te asignó. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando tú pierdes las fuerzas, ahí está Dios. Y Él te dice: no temas porque yo estoy contigo. La asignación para la cual Dios te llamó, no temas porque Él siempre va a estar contigo. No vas a caminar solo. Recuerda la escritura que acabamos de leer hace ratito. Él va siempre delante de ti. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? Que no es con tu fuerza que tú vas a reconstruir lo que Dios te mandó a reconstruir. No es con tu fuerza, es con su espíritu. El monte no te detiene porque Dios lo aplana. Lo que Dios va a empezar, o lo que Dios empezó en ti, o lo que Dios empezó a través de ti, Él lo va a terminar. No menosprecies lo pequeño porque Dios está obrando. Y la unción no te va a faltar porque el propósito se va a cumplir. En resumen, esos son los puntos que hemos visto. Espero que le estén entendiendo. Para la restauración del templo no había esperanza, pero Dios preparó a Zorobabel y le dijo: solo tendrás mi presencia y del resto me encargo yo. A lo mejor para la situación que tú estás viviendo no hay esperanza, pero Dios te dice hoy en esta noche: solamente ten mi presencia en tu vida y del resto me encargo yo. Deja que Dios sea Dios, créemelo. Ponle a Él tu situación, ponle a Él tu montaña y dile: Señor, aquí está, dime qué cosas pequeñas quieres que yo haga, yo las hago y Dios se va a encargar de tu situación. Tenemos que creerle a Dios. Ahora sí, el último punto y ya casi terminamos. La plomada en manos de Zorobabel representa el propósito y la obra terminada. Vamos a verlo en Zacarías, en el versículo 10. Recuerda, estamos en el capítulo 4. En el versículo 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada en la mano de Zorobabel. Recuerda, tú eres Zorobabel. ¿Qué representa la plomada? En el significado espiritual de la plomada es que Dios no solo empieza la obra, también la endereza, la corrige, la termina, y aunque no se vea la construcción terminada, está avanzando porque el que cuida la construcción es Dios. O sea, la plomada representaba como ese supervisor de obra que va a andar checando que todo vaya haciéndose como se tiene que hacer, que todo vaya marchando bien, que vaya siguiendo todo de acuerdo al plano. La plomada estaba en manos de Zorobabel, pero quien supervisaba la obra es Dios. La plomada Dios la ha puesto en tu mano para que tú dirijas, pero recuerda, Él está detrás de ti, Él está guiándote. Su Espíritu Santo te está diciendo: dale por acá, ahora dale por allá, ahora quédate callado, ahora espérate, yo lo hago, tú solamente obedece. El Espíritu Santo te está guiando y créemelo, vas a ver la obra terminada, la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en aquellas personas por las cuales estás orando, las vas a ver terminada. La plomada está en tu mano, no la sueltes.
Aquí la plomada significa que Dios está supervisando la obra, el templo se terminará correctamente, todo quedará alineado de acuerdo al diseño de Dios. Dios usa la plomada para medir nuestro corazón, para medir nuestra obediencia y para medir nuestro caminar. ¿Y sabes qué? Tú puedes. Dios conoce tu corazón, Dios sabe el gran corazón que tú tienes y por eso te escogió a ti, porque sabe que tú puedes con esa asignación. No te canses, no te rindas por más que no veas resultados. Recuerda, la Biblia nos dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces solamente déjalo ser Dios. Recuerda que no va a ser bajo tu fuerza. Lo primero que le dijo Dios a Zorobabel no es con fuerza humana, es con mi espíritu. Carga el Espíritu de Dios todos los días, vete a dormir con Él. En cuanto te levantes, dile: Espíritu Santo, no me sueltes. ¿Sabes que Moisés, cuando estaba en el desierto, le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me muevo a ningún lugar? Es lo que nosotros todos los días tenemos que decirle: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Así que tú sabes, todos los días carga con el Señor. Mira, puedes ir con Él a todas partes, nunca vas a estar solo. A lo mejor te van a ver hablando como loquito, pero en el carro vete platicando con Él. Él está a un ladito de ti, Él va delante de ti. Entonces, la asignación que Dios te dio, no te canses. El enemigo te va a querer desanimar, el enemigo va a querer que tú pares de orar por esa persona, porque el enemigo sabe el poder que tiene la oración. El enemigo va a querer que tú desistas, pero no desistas. La asignación que Dios puso tanto para tu vida personal como para que tú ayudes a los demás, si Dios la empezó, Dios la va a terminar. Recuerda, el milagro ya comenzó porque el milagro comienza contigo. Por eso Dios te escogió a ti. Tu milagro ya comenzó. Porque si tú estás queriendo hacer la diferencia, ya comenzó el milagro. Por eso Dios te eligió a ti. Y es un privilegio que Dios nos elija. ¿Sabes que cuando vamos en un avión nos piden que si hay una descompensación del aire, van a caer las máscaras? Y siempre dicen: primero ponte la máscara tú y después se la pones a los demás, a tus hijos, a tus padres, a quien quieras ayudar. Y a veces uno dice: eso es muy egoísta, ¿no? Yo primero mis hijos. Pero ¿sabes qué? No. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a los demás. La primera reconstrucción tiene que ser con tu corazón. Y el enemigo sabe que si tú reconstruyes tu corazón y tu vida, mira, milagros van a empezar, montes van a empezar a derribarse, se van a hacer llanuras, porque Dios puede hacer algo grande a través de ti. Dios puede tocar corazones a través de ti. Entonces, la primera reconstrucción es con nosotros mismos. Así que yo espero que hayas entendido esta palabra. A lo mejor no es una historia muy conocida, es la historia de Zorobabel, pero todas las enseñanzas que Dios nos dejó en su palabra es para que las apliquemos a nuestra vida personal. Entonces, así como Dios llamó a Zorobabel a reconstruir esas ruinas, Dios nos llama todos los días a reconstruir ruinas que a lo mejor nosotros mismos provocamos, nuestra ignorancia, nuestro pecado, pero nunca es tarde. Dios quiere que reconstruyamos nuestras vidas. Así es, el Espíritu Santo puede hacer cosas grandes con poquitas, con las pequeñeces que nos pide hacer. Él hace algo grande, pero solamente hay que obedecer y dejar que Él sea Dios. Yo espero que esta palabra haya tocado tu corazón, porque créemelo, el mío lo tocó. Así que repítetelo en ese día: yo soy Zorobabel, yo voy a reconstruir. Lo que no va a ser con mi fuerza, va a ser con la fuerza de Dios. Lo que Dios comenzó en mí, lo va a terminar a través de mí. Y no voy a menospreciar las pequeñas cosas, porque su Espíritu Santo, ese aceite que está siempre fluyendo, va a estar conmigo. Y Dios me ha dado la plomada en mi mano para que yo no pare, para que esta obra continúe hasta que Él venga. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga, y si Dios nos presta vida y salud, nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y espero que esta palabra sea de bendición. Y recuerda, todos los días, ahorita en cuanto colguemos la transmisión, no sueltes al Espíritu Santo de tu vida. No te asustes por esas montañas, se van a hacer llanuras. Tú repíteselos: estas montañas se hacen llanura en el nombre de Jesús.
Dios es grande. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido por cada persona que se conectó, que tú bendigas su vida. Tú conoces, Señor, cada corazón. Tú conoces la asignación que les has dado, Señor. Sabemos que el enemigo va a querer desanimarnos, el enemigo va a querer que desistamos, el enemigo va a querer que paremos, pero Padre, ayúdanos a no menospreciar esas pequeñas cosas que tú nos pones a hacer. A lo mejor esa pequeña cosa solamente es tener fe y confiar en ti, Señor, es obedecerte, Señor, es quedarnos quietos y dejar que tú obres, Padre. Yo te pido, Padre, por cada asignatura que cada uno tenemos, Señor, ya sea de luchar por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros seres que no te conocen, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, Padre, danos la capacidad, la inteligencia, Padre, para ir siguiendo tus pasos, Padre. Tú eres el que supervisas la obra, Señor. Padre, principalmente, Señor, para ser obedientes, Señor, que no soltemos a tu Espíritu Santo todos los días, Señor, que Él sea nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro todo, Padre, porque sabemos que si lo tenemos a Él, siempre vamos a tener todo, Señor. Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir dirigiendo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, con esto concluimos. Muchas gracias a todos y Dios me los bendiga mucho.